Después de la guerra, Alemania sufrió una grave crisis que condujo a una alta inflación, que se reflejó en el desempleo. Italia, que no había conseguido las aspiraciones territoriales y políticas, se considera humillada por sus aliados en la Paz de Versalles y está involucrada en una grave crisis económica y social. Crisis del Estado Democrático Liberal. Debido a la necesidad de controlar la guerra, el equilibrio de poder ha dejado de funcionar normalmente. Los problemas económicos y políticos que se sucedieron a lo largo del periodo de entreguerras incitaron al Poder Ejecutivo a acapar funciones que, en principio, correspondían al Poder Legislativo. Consecuencias del crack de 1929 en Europa. El colapso de la Bolsa de Nueva York y las consecuencias de la crisis económica tienen un significado especial en algunos países como Alemania. La estrecha dependencia de la economía de los Estados Unidos ha sumido al país en una grave crisis. Características de los estados totalitarios. Principalmente la aparición de estados totalitarios, que significa que en regímenes totalitarios el Estado interviene en todos los ámbitos de la vida y controla las actividades políticas y sociales privadas, la economía, la educación y los medios de comunicación. El militarismo ha aumentado el papel de las Fuerzas Armadas importantes en la implementación del plan de expansión territorial, que vengará la injusticia histórica. Liderazgo. El totalitarismo intenta alcanzar la armonía social bajo la benefactora acción de un jefe, duce, führer o caudillo. Sin su liderazgo, las masas conducirían al gobierno y al caos. Racismo y xenofobia. Todo lo explicado por el totalitarismo puede destruir una sociedad unificada y rígida, porque las minorías étnicas, judíos, esclavos, gitanos, etc., han sido perseguidos. Ultranacionalismo. El totalitarismo intenta lograr la unidad y la identidad social al excluir y hostigar a quienes amenazan este deseo, ya sean de otros países o del mismo Estado, factores que se consideran extraños como la teoría racial, los judíos, los gitanos, entre otros. Antiliberalismo. Los pensadores en los países totalitarios creen que el liberalismo es una ideología débil, que no puede reprimir el surgimiento del comunismo y no puede mantener efectivamente el desarrollo económico de las crisis periódicas, es decir, la libertad de expresión democrática, derechos y obligaciones. Y por último, tenemos propaganda y terror. Para atraer a las masas, el régimen fascista hizo todo lo posible por controlar los medios de comunicación, especialmente las estaciones de radio y la prensa, y abolió la libertad de opinión tan pronto como llegó al poder, persiguió a periodistas independientes y promocionó su valor. Básicamente, como ciudad natal, el auge de los regímenes autoritarios está estrechamente relacionado con la grave crisis económica y social después de la guerra. Los gobiernos democráticos de España, Italia y Alemania no lograron ofrecer respuestas satisfactorias a las demandas de la sociedad. Hitler, como Mussolini, en Italia también combinó los métodos violentos y la lucha parlamentaria con el objetivo de acceder al poder político. Después de varios eventos y el nombramiento como canciller de Hitler, Hindenburg se convirtió en el entonces presidente de la República en 1934. Cuando él murió, Hitler fue declarado en un puesto más poderoso, es decir, el jefe con amplio poder político. Se presentó ante la sociedad alemana diciendo que era el único que podía controlar el desorden. Para deshacerse del aislamiento internacional, Hitler, junto a Mussolini, firmó la Convención de Acero de 1939 en el eje Romano-Berlín, que vincula las economías de los dos países.